¿Qué tal? Es un gusto poder acompañarles en este espacio en el que estaremos abordando un tema sumamente interesante. Y es que cada 10 de diciembre la comunidad internacional celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ese día, en 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamando sus principios como un ideal común para todos los pueblos y las naciones. En este marco del Día Internacional de Derechos Humanos estamos conversando con Andreu Bassols. Él es embajador de la Unión Europea en nuestro país y a quien damos, por supuesto, la más cordial bienvenida. Es un gusto tenerlo acá. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos abordar este tema tan importante como es el de los derechos humanos, por supuesto. ¿Cuál es la importancia justamente de los derechos humanos en la democracia según la Unión Europea? Para nosotros es muy importante por varias razones. Primero porque forma parte de nuestras señas de identidad internacionalmente. La política exterior de la Unión Europea, que son 27 países, consiste en defender una serie de principios, entre ellos los derechos humanos, que forma parte de esa personalidad sobre la cual se ha construido la Unión Europea desde su fundación allá en los años 50, porque se trataba de unir países con varios objetivos. Uno, preservar la democracia. Dos, luchar contra los totalitarismos. Y en esa época estaba la Unión Soviética y Europa estaba levantándose de las cenizas del fascismo y del nazismo. Y tres, apoyarse en las relaciones internacionales, en los sistemas multilaterales, sobre todo en Naciones Unidas. Esos principios son la realidad fundacional de la Unión Europea. Por eso los derechos humanos forman parte de ese núcleo central. Progreso económico, pero siempre basado en democracia y derechos humanos. Por supuesto. ¿Y cuál ha sido el apoyo de la Unión Europea a El Salvador en materia de derechos humanos, justamente? Pues yo creo que desde el principio, en América Central y en El Salvador, la Unión Europea ha querido contribuir a la construcción de las democracias centroamericanas. En el proceso de paz, la Unión Europea desempeñó un papel de ayudar a que ese proceso se llevara a cabo de forma exitosa. Y la democracia formaba parte de la solución a los problemas centroamericanos. Pero al mismo tiempo, la necesidad de tener una democracia basada en derechos humanos y basada en todos los principios de justicia transicional. En América Central hubo muchas violaciones de los derechos humanos. Ha seguido habiendo violaciones importantes y era esencial que para construir un país con perspectiva de futuro, y es por eso que nosotros insistimos tanto, la justicia transicional y los derechos humanos no son algo del pasado, son algo para construir un país de cara al futuro. Tanto en El Salvador como en los demás países de la región era muy importante subrayar la importancia de los derechos humanos y de una institucionalidad, y eso es muy importante, que ayudara a preservar, a proteger los derechos humanos. Señor embajador, ¿cuál ha sido, o si usted pudiera mencionar, la importancia de la defensa de los derechos humanos en El Salvador, pero desde la sociedad civil? Porque la sociedad civil efectivamente desempeña un papel fundamental. ¿Por qué? Porque la sociedad civil tiene la capacidad de conocer lo que sucede en el terreno. Segundo, porque la sociedad civil tiene capacidad de denunciar ante la opinión pública y ante las autoridades los abusos eventuales de los derechos humanos. Tercero, porque la sociedad civil está en contacto con las realidades del país y tiene siempre la capacidad de saber cuáles son las necesidades de ciertas minorías, de ciertos grupos especialmente vulnerables. Y ese aspecto de la vulnerabilidad es muy importante en la defensa de los derechos humanos. La vulnerabilidad de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes, la vulnerabilidad de los migrantes, que tienen una situación, digamos, muy frágil
frente a las violaciones de derechos humanos que pueden cometer los gobiernos. Y yo creo que todo esto es posible gracias a la actividad de instituciones de la sociedad civil, tanto desde la academia como desde las organizaciones no gubernamentales que trabajan con determinados grupos. Y eso yo creo que forma parte de la identidad misma de la defensa de los derechos humanos. Por eso, desde la Unión Europea, cada vez que con una legislación, con una posición de un gobierno, se reduce el margen de actuación de la sociedad civil, nosotros tenemos tendencia a apretar el botón de alarma, porque la defensa de los derechos humanos pasa por una capacidad de la sociedad civil a actuar y a denunciar. ¿Y qué valoración hacen desde la Unión Europea sobre el papel de la UCA en la defensa de los derechos humanos? Yo creo que la UCA en El Salvador ha tenido una historia importantísima de defensa de los derechos humanos que va desde sus principios, situada como estaba en el centro de la política de confrontación que había en el país. Y la UCA quería mediar, quería aproximar a las partes para encontrar una solución política y democrática, respetuosa con los derechos humanos, a ese gran conflicto que había en el país ya desde los años 70 y a través de los años 80. Y eso ha situado a la UCA como una gran protagonista en esa necesidad de mediar entre las grandes fuerzas del país, pero de hacerlo con el respeto a la democracia, a la voluntad popular y a la necesidad de preservar esos derechos fundamentales para que hubiera una democracia que funcionase en el país. Y pagó un alto precio por eso. Si hubiera tomado una posición en favor de unos o en favor de otros, probablemente no hubiera pagado ese precio. Pero pagó ese precio porque era el enemigo común de aquellos que querían imponer su voluntad por encima de los demás, mientras que la UCA quería llegar a consensos, quería llegar a un punto de convergencia que afortunadamente es el punto al que ha llegado al país a partir de los acuerdos de paz de 1992. Se ha construido una democracia gracias a la posición de esas terceras vías que la UCA representaba a lo largo de los años 80 y que constituía la única solución a una polarización política que era insostenible. Señor embajador, gracias por el tiempo que ha hecho para que pudiéramos conversar sobre este tema en este día pues tan importante que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ha sido un gusto y yo creo que es muy importante que entre todos trabajemos para la preservación de este patrimonio salvadoreño que es la democracia y que es la preservación al máximo de los derechos humanos. Por primera vez en 20 años en el mundo, una mayoría de la población, desgraciadamente, vive en regímenes totalitarios. Se calcula que el 52%. Hay una democracia en regresión. Defiendan ustedes como salvadoreños la democracia salvadoreña porque es un patrimonio inapreciable que tienen ustedes. Muchísimas gracias. Amigos y amigas, conversábamos con Andreu Bassols, embajador de la Unión Europea en nuestro país. Les invitamos a que sigan en sintonía de su programa Miradas.